todos. Estamos en una nueva entrega de Descifrando la Matrix y hoy nos acompaña Àngels Córcoles. Ella es médico y psicoterapeuta y es amiga nuestra, conocida de hace un tiempo, ya compañera en el camino de viaje que llevamos por esta Matrix que nos lleva locos. Entonces me ha gustado contar con ella porque no tiene la visión típica de la psicoterapia, podríamos decir, de la psicología, a pesar de ser psicóloga. Ella tiene un punto de mira mucho más amplio y entonces aborda los temas completando con otras informaciones que completan toda su formación y su visión de nuestro mundo. El tema que vamos a abordar hoy, yo solamente voy a meterle el dedo en el ojo, si me lo permite, es la confusión entre la agresividad y la violencia. Antes de empezar la sesión de grabación hemos tenido unas palabritas detrás de cámara, como es habitual, una conversación. Y hay unas cosas que solemos tener entendidas como norma general en nuestra vida, unos conceptos que tenemos solidificados, petrificados, diría yo casi, con un significado determinado, que después te das cuenta de que vamos muy equivocados y reaccionamos en consecuencia al significado que se le otorga a nivel popular, podríamos decir, y no con el significado real de ese concepto. Entonces, lo primero, darte la bienvenida, aunque ya he soltado una parrafada. Bienvenida, Àngels. Es un placer contar contigo. Gracias. Muchas gracias, Yolanda, por haberme invitado. La verdad es que yo he visto muchos de vuestros vídeos y no me imaginaba poder estar a este lado de la cámara, o sea que gracias por contar conmigo. Pues ya veo que nosotros somos muy llanos, aquí es una plataforma que está abierta a todo este tipo de colaboraciones, siempre y cuando la persona que tengamos de interlocutor tenga algo importante, algo algo interesante que aportar, ¿no? Un punto de vista nuevo o una información, como es tu caso, ¿no? que me ha parecido muy interesante. Entonces te agradecemos nosotros tu aporte, en este caso tu colaboración con nosotros. Y me gustaría simplemente ya entrar así a matar, o sea... Ya que hablamos de agresividad, entramos a matar. Exacto, no sé si pedirte que me definas lo que es la agresividad o simplemente dejarte el concepto tal y como lo hemos dicho para que tú lo expreses como tú prefieras, que casi lo veo mejor, ¿no? ¿Qué es este conflicto que hay entre ambas palabras, esta confusión entre la agresividad y la violencia? Que parece que es lo mismo, pero resulta que no. Que no tiene nada que ver. A ver, cuando hablamos de agresividad, lo primero que nos viene a la mente, o lo primero que viene a la mente a la mayoría de las personas, justamente es violencia, no es agresividad. Agresividad es una energía que necesitamos para la vida cotidiana que nos ayuda a estar mejor, nos ayuda a colocarnos en nuestro lugar, nos ayuda a decir que no, a levantarnos de la cama por la mañana, a tener relaciones sexuales, a comer, a desear mejorar, a tener aspiraciones. Esto es la agresividad. Pero ¿qué sucede? Que con esta confusión entre agresividad y violencia, cuando pensamos en agresividad, estamos pensando en violencia, con lo cual es algo negativo. Y como interpretamos que la agresividad es negativa, la bloqueamos. ¿Qué sucede entonces? Que la agresividad la volvemos hacia nosotros y entraríamos en lo que sería una depresión. En las depresiones hay problemas para levantarse de la cama por la mañana. Hay problemas para caminar porque la actividad muscular la mueve la agresividad. Hay problemas para tener relaciones sexuales. Hay problemas para comer porque se come demasiado o demasiado poco. Fijaros que el acto de comer, masticar, es una situación en donde la agresividad por fuerza tiene que estar en acción. Como hay todos estos bloqueos, porque pensamos que la agresividad es mala, entonces lo que hacemos es inhibirla. Pero en realidad lo que estamos confundiendo es agresividad con violencia. Lo que es negativo es la violencia, que es cuando utilizamos la agresividad para hacer daño a los demás.
Fijaros que Gandhi hablaba de la no violencia, pero no hablaba de la no agresividad. ¿Por qué? Porque hay que tener el concepto claro de lo que es la agresividad para poder hacer frente, para poder plantarse ante el Imperio Británico. Y lo que hacía Gandhi era estarse quieto y estar firme, con lo cual la agresividad la tenía muy en su lugar. Esta confusión entre agresividad y violencia lo que hace es que la gente sea sumisa y por tanto hace que se pueda hacer de la gente lo que se quiera, porque nadie quiere ser malo. Cuando ponemos en marcha la agresividad, ¿qué quiere decir? Protestar, quiere decir que no, protestas pacíficas, no violentas, pero son protestas. Las protestas pacíficas son agresivas. ¿A que suena mal esto? Bueno, pues cuando tenemos esta confusión, lo que sucede es que la gente es muy fácilmente manipulable. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer nada que sea, entre comillas, malo. Entonces no podemos pensar en nosotros mismos, pensamos en qué imagen vamos a dar, cómo nos va a dar, cómo nos va a ver la otra persona. Bloqueamos la respuesta y nos quedamos, como estamos viendo actualmente, que la sociedad en general, quizá no todo el mundo, pero sí la mayoría de la gente, tiene un comportamiento que es, entre comillas, correcto, ¿no? En donde no hay autoafirmación, no hay protesta, no hay decir basta, justamente por esta confusión. Y cuando tú tienes esa confusión, es decir, ¿te limita de algún modo la vida? Yo me viene una palabra, o sea, al principio lo primero que me has dicho cuando hemos empezado a hablar de este tema detrás de cámaras, como decía antes, era piensa en una persona agresiva. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Claro, lo primero que te viene a la mente es alguien como intentando agredir a alguien o violentarlo de algún modo en el sentido físico o verbal, ¿no? Como una agresión. Claro, cuando tú me explicas el concepto de agresividad, entiendo que estamos totalmente equivocados. O sea, que agresividad sería cualquier tipo de movimiento, de acción, cualquier tipo de intención de hacer algo, ¿no? Sería una energía agresiva. Me viene el concepto del ejecutivo o la ejecutiva agresiva, que aquí sí que estaría bien aplicado el término. Entonces, no, porque lo que pensamos cuando pensamos en un ejecutivo agresivo es un ejecutivo violento. Bueno, yo tengo otro concepto distinto. Sí. El ejecutivo agresivo es una persona que no tiene miedo de prosperar. Pero en realidad estamos pensando de una persona que no tiene escrúpulos. Y ahí entramos en la violencia. Vale. O sea que tampoco estaría bien ubicada la palabra o el término en este lugar, pero sí que sirve al fin. Es decir, porque si yo me considero un ejecutiva agresiva, no voy a tener miedo de tener esa acción, de aplicar la acción, de ejercer todo aquello que yo considere que esté a mi mano para poder prosperar, para poder vivir en mi vida plenamente, ¿no? Siempre y cuando haya un respeto hacia los demás. Y el ejecutivo agresivo no lo hace. O sea, está bien porque si tenemos la agresividad integrada de manera adecuada, no tenemos miedo a prosperar. Y muchas veces, muchas de las dificultades que tienen las personas es este miedo a prosperar, ¿no? Este miedo a canalizar la agresividad de manera adecuada. Pero la imagen que nos viene del ejecutivo agresivo es de alguien sin escrúpulos que pasa por encima de cualquier cabeza. En ese sentido, no. O sea, sí, lo que has dicho sí, siempre y cuando haya un respeto por los demás. Vale. O sea, que la agresividad es algo que, lejos de usarla o de entenderla como algo negativo, debemos integrar como parte nuestra del día a día y potenciar en su lado positivo. Es decir,
entender que realmente es algo como tú decías, parte del comer, parte del andar, del moverme, de mi intención de levantarme por la mañana, ya no el hecho en sí, sino la intención de hacer algo, ¿no? Sí, sí. Y que la podemos canalizar y proyectar de manera adecuada para que nos sirva a unos fines determinados, sean estos los que sean, claro, evidentemente. Si tenemos una intención pura, vamos a decir, de no agredir a nadie, estará estupendo, y si la tenemos un poco más retorcidilla, pues ahí ya la cosa empieza a desvariar un tanto, ¿no? Hay una manipulación social en este momento, a grandes rasgos o en un amplio sentido de la palabra, vamos a decir, que se está ejerciendo desde muchos flancos. Es conocido las charlas que tenemos con nuestro ponente Sergio Manuel Pop, que habla del uso del lenguaje, y aquí estaríamos hablando en parte de ese uso del lenguaje, sí. y la acepción o el significado que nosotros otorgamos a la palabra y cómo lo están usando nuevamente para manipular nuestra vida, para manipular nuestras reacciones, nuestros pensamientos. Fíjate que desde hace, yo recuerdo más o menos 20 años, las palabras han cambiado de significado. Por ejemplo, una a la que le tengo mucha manía, y que la gente que me conoce ya lo sabe, es la palabra estrés. Fíjate que estrés es una palabra a la que se le ha quitado el contenido, porque es algo en teoría neutro. Pero si tú en lugar de estrés pones sufrimiento, entiendes más lo que te está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, cuando la situación típica es que alguien que está trabajando, pues que tengo mucho estrés. Bueno, si tú pones estoy sufriendo a causa del trabajo, ¿por qué? Porque me hacen trabajar por 3 personas, porque no me tienen en cuenta, porque estoy muy agobiada. Entiendes que eso que está sucediendo tiene algo que ver con tu situación emocional. Si simplemente tienes estrés, entonces es algo que te entra neutro, que al mismo tiempo no sabes manejar. Si tú entiendes que tienes un sufrimiento, podrás empezar a buscar la manera de solucionar todo esto. O bien, por ejemplo, en otro ámbito, la cuestión de las mujeres y las chicas, ¿no? O sea, las mujeres hemos dejado de ser mujeres para pasar a ser chicas eternamente. Con lo cual, hay una infantilización de la sociedad. También nos tratan como si fuéramos infantiles, ¿no? Porque las mujeres femeninas son infantiles. Bueno, pero es que resulta aquí que esta infantilización no es solo de la mujer, también es del hombre. En las tribus, siempre hablo de las tribus, debe ser que tengo una fijación con ello, pero es que considero que tienen una gran sabiduría, que encierran muchos conocimientos que nosotros ignoramos. Entonces te encuentras ahora el eterno adolescente que tiene 38 años, sigue en casa de los papás, que nunca ha trabajado, o poco, tarde, mal y nunca, que no tiene un objetivo, que sigue jugando a los videojuegos delante del televisor, y la mamá y el papá lo mantienen y le hacen todo lo necesario durante pues prácticamente toda su vida, ¿no? Y entonces tienen el sistema de vida en esta generación de la que te hablo es: vivo de mis padres hasta que pueda vivir de mis hijos, prácticamente. O sea, la cosa va un poco así, porque es como que no asumen su rol de adulto en ningún momento. O sea, es como que no es algo que vaya con ellos, es como que es algo ajeno. Ese pasar del adolescente o del niño, el puber, a ya un adulto. En todas las tribus, yo creo que en todas, no sé si me corregirá alguien después en los comentarios del vídeo, hay un ritual de pasar el umbral de la niñez o de la adolescencia al adulto. Se hace una celebración, de un modo u otro, aunque no sea un festejo, pero hay un rito. Un ritual que de el paso. subconsciente, nuestro subconsciente, entiende muy bien, porque nuestro subconsciente, su lenguaje es simbólico totalmente, como tú sabes. Entonces, en nuestra sociedad hemos eliminado esa parte. Aquí se estila todavía en algunas comunidades, no tanto en España, sino me refiero en nuestra sociedad civilizada. La puesta de largo, sí, civilizada, a mí la civilización no es un paso adelante, es más bien un paso hacia atrás, pero bueno.
la puesta de largo, que todavía se mantiene en algunos sectores o en algunas sociedades, en la que sobre los 14, 16 años va variando, depende del lugar, de la cultura y demás, se viste a la chica, se le hace la fiesta, se le pone de largo como una novia y tal. Pero ahora se mantiene la puesta de largo en la que la chica viste de largo como símbolo de que es adulta y se le ponen los primeros tacones, o sea, se le permite llevar tacones y hacer como ese tránsito, pero no tiene tanto el significado en sí de lo que simbolizaba en un principio como de lo que en este momento se mantiene, que es todo una estética, una aparentar, a ver quién lleva el vestido más bonito, quién hace la fiesta más grande y quién lleva los zapatos más caros. O sea, es decir, entonces pasamos por el ritual, pero desproveyéndolo de todo le vacía el contenido, como exacto, las palabras. Exacto. Desproveyéndolo de todo el contenido que tiene, de todo el significado que encierra, con lo cual realmente es como si no hiciéramos nada. Es simplemente gastar una buena cantidad de dinero que igual podía estar haciendo mejor servicio en otro fin y alimentar el ego de la sociedad y perpetuar una tradición que deja de tener sentido, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del inconsciente, con eso que hemos estado hablando antes, que tiene que ver con el universo mucho, que ahora nos va a explicar ella, ¿qué podemos hacer con todo esto? O sea, es decir, ¿de qué forma podemos invertir un poco, darle la vuelta al calcetín para integrar esa agresividad de la que hablábamos, esa agresividad positiva, ¿vale?, de forma que nos beneficie y que no nos tenga paralizados realmente, porque nos gusta dar herramientas. ¿Tienes algo o alguna sugerencia, algún aporte simplemente, o algún enfoque que realmente nos pueda hacer dar una vuelta, aparte de saber el significado de la palabra, que ya es un paso importante, darle la vuelta al calcetín de algún modo? A ver, primero tener claro que la agresividad es positiva. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hay algo que nos angustia o que nos hace enfadar, o sea, permitirnos sentir el enfado. No, actuar el enfado no, porque si actuamos en caliente, lo más probable es que metamos la pata, pero permitirnos sentir el enfado, o sea, que sentamos ese enfado absolutamente legítimo. Entonces, que nos paremos a pensar, ¿qué nos ha hecho enfadar? Cuando hayamos encontrado qué nos ha hecho enfadar, buscar la manera de solucionar la situación. Por ejemplo, vas a un comercio y resulta que te dan una cosa que es defectuosa, ¿no? Y cuando llegas a casa te das cuenta de que es defectuosa, eso te hace enfadar. Bueno, conectas con ese enfado, porque si no conectas con ese enfado no puedes luego hacer lo que tienes que hacer. Y cuando ya se nos ha pasado lo que sería la emoción, poder ver si vuelvo a la tienda y le digo, oiga, por favor, me lo puede cambiar que está defectuoso, o bien si hago una reclamación. A ver, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque lo que sí tienes que permitirte es sentir el enfado. Lo que no tienes que hacer es actuar en caliente y permitir lo que se llama la secundarización, o sea, que pase un tiempo que tú guardes. Eso me ha enfadado, y que te pongas en acción para solucionar el enfado y para defenderte, pero no actuar en caliente. Entender que a lo mejor tardarás un tiempo en que eso se solucione, pero que la manera es esa, o sea, que sea la energía que te mueve a solucionar lo que ha sucedido. Tanto sea aclarar algo con un amigo como poner una reclamación. Pero la reclamación hay que ponerla en frío y hablar con el amigo también. Pero validar el enfado. Cuando has validado el enfado, o sea, estoy enfadado por tal cosa o estoy enfadada por tal cosa. Esto que me ha hecho enfadar a mí es algo que tiene que ver conmigo, que es que estaba muy susceptible, me lo he tomado a la tremenda, no tengo razón. Que puede pasar, o bien resulta que, claro, que si a cualquier persona le hacen esto que me han hecho a mí, cualquier persona se hubiera enfadado. Entonces,
poder juguetear, poder escoger cuál de las dos cosas. Si es que yo estoy muy susceptible, bueno, pues saber por qué estoy tan susceptible con estas cosas. En este caso no es pertinente hablar con nadie, sino poder hacer un acto de introspección. Pero para poder hacer esta introspección primero has de poder conectar con el enfado, has de poder conectar con la rabia. Y luego, bueno, en cada caso se resuelve de manera distinta. O hablas con alguien, o bien pones la reclamación, o ¿por qué a mí estas cosas, por qué me tocan tanto, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa? Muy bien. Ya tenemos una herramienta, ya sabéis, apuntar los pasos y lo colgáis en la nevera, como yo digo, en el refrigerador, y cuando uno está mosqueado se va a la nevera y en vez de atracarse de comer, se mira el papelito y dice, vale, voy a estar enfadado, qué enfadado que estoy, y después ya seguimos con lo que nos ha explicado Ángels, que está muy interesante y lo considero muy útil, sobre todo porque nos quita el hecho de asociar de nuevo la agresividad con la violencia, es decir, ponemos acción, pero sin ejercer la violencia que en este caso podía desencadenar ese estado de enfado en caliente del que tú hablabas en un principio. Está muy bien. Ya tenemos una herramienta para encauzar o canalizar esa agresividad nuestra e incluso la violencia casi que también, porque aquí esta sirve para ambas, ¿no? ¿Y qué hacemos con nuestro subconsciente, con nuestro inconsciente? Porque... quererlo mucho, que es un aliado. El inconsciente es un aliado, aunque la gente lo viva como un enemigo. ¿Y de qué forma podemos vivirlo como un aliado? A ver, cuando el inconsciente nos va mandando mensajitos, el inconsciente se manifiesta de diferentes maneras. Unas son los síntomas psíquicos, sí. Otras son los lapsus, otras son los actos fallidos y otras son los sueños. Pero a veces pensamos cuando tenemos un lapsus o cuando tenemos un acto fallido, ¿no? La típica situación de salir de casa y te dejar las llaves, que hace una gracia. Pensamos que esto es porque el inconsciente es nuestro enemigo y está en contra nuestra. Bueno, en esa situación nos fastidia, porque la que tenemos que montar para luego volver a entrar en casa, de unido. Pero algo nos está diciendo el inconsciente con todo esto. Y el inconsciente funciona con unas leyes particulares y casualmente conecta, o sea, son las mismas leyes con las que funciona el universo. Con lo cual, esto da que pensar. Lo de casualmente había que ponerlo entre comillas y en mayúsculas, ¿eh? Aquí. Ella se ríe, veis que es un amor, todo el tiempo está riéndose, pero es que la cosa tiene miga. Ahora empieza a explicarnos lo del universo, que tiene tela también. Bueno, os explicaré las leyes de funcionamiento del inconsciente. El inconsciente funciona con las siguientes leyes. Primero, no hay principio de contradicción. ¿Qué significa esto? Que yo puedo sentir amor y odio hacia la misma persona con la misma intensidad en el mismo momento. O sea, que no es aquello de que racionalmente si quiero a alguien no puedo odiarlo. Bueno, digo el odio porque es como muy claro, ¿no? A veces sí. No es tan exagerado. Pero al no haber principio de contradicción, alguien a quien quiero muchísimo, puedo en un momento determinado pensar que ojalá te mueras, porque en ese momento estoy, bueno, atacadísima. Por otro lado, no existe el concepto del no. Por ejemplo, Yolanda, si yo te digo, no pienses en un elefante rosa. Lo primero que estoy viendo es el elefante rosa. Con lo cual, no hay conceptos en negativo. Los conceptos que hay son en positivo. Aunque le pongamos, o sea, a nivel de lenguaje, le ponemos el no y ya está, ya lo hemos anulado a lo que vamos a decir después, ¿no? Pero en el pensamiento, en el inconsciente, esto no funciona así. Porque al decir el no, el inconsciente no lo lee, entonces la frase que hay detrás es lo que lee el inconsciente. Por ejemplo, cuando muchas mujeres se dicen que yo no soy atractiva. No, esta no. No. Por ejemplo, de que... No soy fea. No soy fea. O sí, o no lo hago mal. Esto que es muy famoso. Sí, o no estoy mal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues no estoy mal. No estoy mal, exacto.
Esto, lo que te estás diciendo constantemente, los mensajes que te estás enviando es: estoy mal y soy fea. O sea que además del elefante rosa le hemos puesto ya el tutú al elefante rosa. Sí. Y luego, sin querer, dicen: es que tengo la autoestima por los suelos. Digo: hombre, claro, pero es que lo que te vas diciendo cada día es que eres tonta y que estás fea. ¿Cómo quieres sentirte bien contigo misma? Es que es imposible. El siguiente es que no hay el concepto del tiempo. O sea, una cosa que ha pasado hace 30 años puede estar absolutamente activa en este momento, puede doler lo mismo que hace 30 años cuando sucedió. Eso de que el tiempo todo lo cura, bueno, a veces sí, muchas veces no. Porque si es una situación que no se ha podido resolver, queda allí enquistada en el inconsciente, esperando a ver si en un momento determinado aquello se soluciona o no se soluciona, pero está esperando de la misma manera, como si estuviera encapsulada. Hay que poder ver, bueno, hay que trabajar con ello, porque solo muchas veces no es suficiente. No es bastante. Y finalmente, lo que no existe en el inconsciente es la representación de la propia muerte. O sea, no tenemos una situación vital en la que nos podamos representar que no existimos. Porque racionalmente entendemos que si alguien se muere, deja de existir. Y además, sufrimos la pérdida. Pero el concepto de la no existencia nuestra, que nosotros dejamos de existir, eso no nos lo podemos representar, por más que le podamos dar vueltas. Porque mientras lo estamos dando vueltas, estamos existiendo. Y es un pez que se muerde la cola. ¿Qué fue antes, la gallina o el huevo? Exacto. Nuevamente. Y si os fijáis, Sí. el inconsciente funciona con las mismas leyes. Y son las leyes también con las que formamos los sueños. Es el lenguaje que utiliza el inconsciente y el universo, para comunicarse con nosotros. Entonces, ese inconsciente, antes hemos estado hablando de mi inconsciente o del inconsciente, porque claro, cuando yo hablo de mi inconsciente estoy hablando de una sección, de una parte, como yo digo, de una porción, una parcelita del campo, no del campo al completo. El universo sería el campo al completo, el inconsciente sería el campo al completo y mi inconsciente sería una parcelita del campo. Entonces, cuando yo hablo de mi inconsciente, estoy hablando de una sección del todo, de que se comunica con el todo, de qué forma se relaciona mi inconsciente, el mío, como yo, como ser individual, con el universo. A ver, dado que el universo y el inconsciente tienen las mismas leyes de funcionamiento, nuestro inconsciente es la parte que se conecta con el campo, ¿no? O con el universo. Es como la vía a través de la cual nos llega pues las intuiciones, la sabiduría, aquello de que, ostras, no sé por qué, pero tengo que hacer esto, ¿no? O algo me dice que tengo que ir a la derecha en lugar de ir a la izquierda. Bueno, pues la vía a través de la cual el universo o el campo se comunica con nosotros es a través del inconsciente. Porque además suelen ser, digamos, situaciones irracionales. Es que no te sé explicar por qué, pero algo me decía que tenía que ir para allí o que tenía que ir para allá. Y si lo analizo racionalmente, normalmente meto la pata. Sí. Bueno, pues es como lo que nos conecta, lo que nos permite estar conectados con esta fuerza superior, esta fuerza espiritual que nos ayuda en nuestra vida cotidiana, aunque a veces no entendamos lo que nos quiere decir, ¿no? Pero si nos paramos a pensar de otra manera, si vemos a ver, bueno, ¿qué nos está diciendo, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? Como decía antes, ¿por qué estoy tan susceptible con esta situación, ¿no? ¿Qué me toca a mí de eso? ¿O qué este mensaje qué me quiere decir?
A veces no encontraremos el significado, pero muchas otras veces sí. Y a partir de ahí tenemos una información muy valiosa para nuestra vida cotidiana, ¿no? Como es la información que nos dan los sueños. Entonces estamos hablando, y teniendo en cuenta de que tienen las mismas leyes, de que el universo es el inconsciente. Me refiero al inconsciente como el global, el colectivo. Yo creo que sí. Yo he llegado a esta conclusión. Porque cuando dormimos conectamos con el inconsciente, y cuando dormimos es cuando hacemos los sueños y cuando nos vienen pues todas estas informaciones. Bueno, yo creo que estamos conectados siempre. Lo que pasa es que cuando estamos despiertos, conscientes, realmente es que ese consciente nos hace señales de humo, como yo digo, o de pantalla o de distracción, para que no estemos tan pendientes del inconsciente, ¿no? O sea, pero realmente la conexión, a mi entender, es permanente. Corrígeme si me equivoco, ¿no? O sea, es como que está ahí siempre, pero despiertos le hacemos menos caso, porque tenemos el otro que está ahí muy activo y muy agresivo, dándonos ahí entonces una serie de órdenes y de cosas que tenemos que hacer, que son imperativas además, porque tenemos muchas cosas que hacer a lo largo del día, y si no las hay, no las inventamos. Y estamos, para no permitir que el inconsciente se manifieste en nosotros. Y a eso voy. Y estamos distrayéndonos constantemente para evitar que el inconsciente, o sea, el universo, con todo lo que contiene, con todo lo que implica, se manifieste a través nuestro. Esto tiene otra lectura un poquito más allá, si le damos otra vuelta de tuerca, que es que nuestro inconsciente es el que realmente controla nuestra vida, el que realmente controla en el sentido de manifestar la realidad. Porque el universo, cuando hay por ahí muchas corrientes que hablan, no, tú pídeselo al universo, entrégaselo al universo. El universo es el que va a materializar con esa energía que hay de vacío, que es el que va a materializar o a manifestar aquello que nosotros estamos pidiendo, sintiendo. Pero claro, si el universo es nuestro subconsciente, ¿a quién se lo tenemos que pedir? Al subconsciente, pero para ello tenemos que conocer nuestro subconsciente. Nos es muy útil. Pues ahora explícame eso, ¿cómo conocemos nuestro subconsciente? Eso por hablar. Claro, es que aquí vamos al meollo, aquí vamos a ir realmente a lo que nos sirve, ¿no? Que es cómo conocer. Esto no estaba detrás de cámara preparado, os lo digo porque la hemos pillado ahí a la pobre de lleno. Soy muy mala y estoy ahí porque a mí me da igual ser mala. Yo soy mala, sí, y lo tengo muy asumido. Con lo cual permito que se manifieste toda mi maldad y te meto en el ojo ahí preguntando de nuevo esto, ¿no? ¿Cómo conocemos nuestro subconsciente? A ver, para conocer nuestro subconsciente hemos de hacer un análisis tanto de si tenemos síntomas, un análisis de los sueños, de los actos fallidos y de los lapsus, porque es la situación a través de la que se manifiesta. Para esto muchas veces es muy útil la ayuda de otra persona porque tenemos unos puntos ciegos. Porque nos guste o no nos guste, hay cosas que no podemos ver por nosotros mismos. El punto muerto que decimos en el coche, ¿no? Exacto. Y de este conocimiento podemos hacer consciente lo inconsciente, y al hacer consciente lo inconsciente podemos cambiar aquello que nos está, digamos, haciendo meter en situaciones que no deseamos. Es aquello de que es que no sé qué me pasa, pero siempre acabo haciendo lo mismo. O no sé qué me pasa, que siempre estoy escogiendo el mismo tipo de pareja. Bueno, pues ahí hay un impulso inconsciente que condiciona las elecciones que haces o condiciona en qué situaciones te vas metiendo. Por ejemplo, si hay una creencia inconsciente de que no mereces que te vaya bien, sin darte cuenta vas a ir haciendo cosas para fracasar cuando triunfas. Por ejemplo, entonces, al hacerlo consciente, esto lo puedes cambiar. ¿Simplemente con el hecho de hacerlo consciente o es necesario hacer algo más? Muchas veces con el hecho de hacerlo consciente es suficiente.
a veces hace falta otro tipo de ayudas. Bueno, pero en este caso quizás sería porque tendemos a repetir las mismas cosas una y otra vez. Es decir, por la costumbre, es como cuando dejas de fumar, que muchas veces el mono no es a la sustancia en sí, sino al hábito. Podría ser por esto que necesitemos otras ayudas para dejar de tener un hábito de comportarnos de determinada forma, sí. No para eliminar el origen en sí, que sería la toma de conciencia, o sea, el hacer consciente eso, sino para quitarnos el hábito. Para cambiar las inercias que tenemos. Tenemos unas inercias que nos van llevando hacia, a veces hacia donde no deseamos. Muy bien. Y me has hablado de que a veces necesitamos a otros para poder ver esa parte nuestra que está en ese ángulo muerto que decíamos, como en el coche, ¿no? En ese punto en el que no veo, ninguno de los espejos lo ven, con lo cual me está resonando al espejo nuevamente. Aquí el otro es mi espejo, pero el concepto del espejo que habitualmente se conoce o se baraja, a mi percepción es bastante limitado. Es como que lo que el otro hace es lo que estoy haciendo yo, y me lo tomo así tal cual a rajatabla, y es lo que entiende la mayoría de gente. Y luego dicen, pero es que yo no estoy haciendo eso, yo veo que es diferente. ¿Cómo adaptamos ese espejo? ¿Qué otras facetas tiene ese espejo? A ver, cuando yo me refiero a otra persona que te ayude, me estoy refiriendo a un terapeuta, porque los psicoterapeutas estamos entrenados a leer el inconsciente y a mostrarlo, de manera que la persona no se asuste. Porque a veces el inconsciente asusta. Es que yo no soy mala, no, si es que no. Bueno, a veces les digo aquella frase de My West, ¿no? Que dice que cuando soy mala, soy muy mala, pero no, cuando soy buena, soy muy buena, pero cuando soy mala, soy mucho mejor. Entonces, que pierdan el miedo a ser malas. Pues estamos acostumbrados a leer el inconsciente y a poderlo presentar de manera que la persona no se asuste. Y esto flexibiliza a la persona y da una amplitud de miras muy grande, con lo cual hay muchas herramientas más para manejarse por la vida. Muy bien. De todas maneras, te vuelvo a pedir que me expliques el espejo desde tu punto de vista. ¿Qué visión tendría para ti ese espejo que considero que está mal usado o muy limitado? Y que creo recordar que tuvimos una conversación en la que tú me dabas otros puntos de vista que me parecieron interesantes. No hoy, pero como todo lo apunto. A ver, muchas veces vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio. Entonces, cuando hay algo de los demás que nos molesta, normalmente es porque estamos, de alguna manera, poniendo en la otra persona aquellos aspectos nuestros que no podemos soportar. Y en ese sentido, digamos que es un espejo que nos devuelve una imagen del otro porque no podemos o no queremos verlo en nosotros. Entonces, si trabajamos esto, podemos integrarlo en lugar de tener la necesidad de proyectarlo y de expulsarlo, sino que es una parte que nos puede enriquecer. Si nos desprendemos, nos empobrecemos, pero si lo podemos integrar, nos enriquecemos. Y además es bueno, mira, poder aceptar, oye, pues a mí estas cosas también me pasan, ¿no? Y esto relaja y da tranquilidad, porque nos conecta más con lo que sentimos, ¿no? Nos ayuda a aceptarnos. ¿Qué me puede llevar a que una parte de mí me resulte tan insoportable que necesite proyectarla en otro? ¿A mí o a cualquier persona? ¿Qué nos lleva a ese punto? Bueno, el concepto a veces son idealizaciones, ¿no? Porque creemos que tenemos que ser de una manera determinada y si no encajamos en esa manera determinada de ser que tenemos idealizada, lo que no nos gusta lo cortamos y se lo ponemos en otra persona. Y al ponerlo en otra persona no nos damos cuenta que nos estamos empobreciendo. Y lo que sucede es que cuanto más proyectamos, más nos empobrecemos. Y cuanto más nos empobrecemos, más proyectamos. Y si te fijas, hay gente conocida, digo famosa, que
utiliza mucho este mecanismo y que a medida que pasa el tiempo tienen una expresión cada vez como si fueran deteriorándose, ¿no? Y esto es debido a este mecanismo. O sea, que tenemos que ser perfectos. No, al revés. Si tenemos un estereotipo ideal, tenemos que ser perfectos. Como tenemos que ser perfectos, todo lo que nos sobra, que no encajan dentro de esa perfección, no percepción, de esa perfección, es lo que vamos limando y proyectándolo en el otro. Con lo cual aquí lo que había que trabajar sería la creencia de que tengo que ser perfecto, y dentro del perfecto meto ese ser ideal que se supone que hemos cogido como modelo, sea el que sea en cada caso, ¿no? Con lo cual es, no me acepto a mí misma o no me acepto a mí mismo, y he de ser como no soy. Y entonces eso es aquello como el lecho de Procusto, ¿sabes? Procusto tenía un lecho, entonces ponía a la gente estirada encima y hacía dos cosas. Si le sobraba, cortaba la parte que sobraba. O bien, si la gente no llegaba a la medida del lecho, entonces los estiraba. Pero en lugar de adaptar el lecho a la medida de la persona, lo que hacía es adaptar a la persona a la medida del lecho, que es, bueno, como te das cuenta, es como una aberración. No, ¿cómo no? Es la aberración sin el cómo. Exactamente. Y muchas veces con nosotros mismos estamos haciendo lo mismo. Nos tratamos de esta forma. No, nosotros somos así y tenemos aspectos que nos gustan y aspectos que no nos gustan. No son aspectos positivos y aspectos negativos, no. Son aspectos que nos gustan y aspectos que no nos gustan. Y con los sentimientos, tenemos sentimientos que nos hacen estar bien y sentimientos que nos hacen estar mal. Y lo digo expresamente así porque no me gusta el término de sentimientos positivos y sentimientos negativos. Porque justamente porque los sentimientos negativos los hemos proyectado fuera, nos hemos perdido una gran fuente de información, y una fuente de información preciosa que nos ayuda a como para orientarnos en la vida cotidiana. Porque si aquello que nos produce nos es desagradable, lo rechazamos, no tenemos instrumentos para determinar qué situaciones nos hacen sentir eso y por tanto evitarlas. O sea, que nos perdemos un instrumento valiosísimo para la vida cotidiana. Aquello que nos produce malestar, hemos de detectarlo y luego ya veremos qué hacemos, si lo podemos evitar o no lo podemos evitar o cómo lo tramitamos, pero hemos de tener el instrumento de detección. Si eso lo tiramos fuera, nos estamos empobreciendo. Es como si te cortas una mano, porque me sobra. Mira. Yo utilizo mucho el recurso en terapia de sacar el resentir, porque yo era de estas personas, todavía me queda el coletazo, ya lo tengo integrado, es decir, yo tenía que ser perfecta, dentro de esa perfección que entendemos cada uno, ¿no? Claro, no podía ser mala, porque si soy mala ya no soy perfecta. No podía protestar, porque si protesto no soy perfecta. No podía, y todo era en función de ser perfecta, dentro de ese ideal que yo tenía en mi mente. Entonces yo no podía decirle a alguien algo negativo que yo pensase de esa persona o que yo sintiese acerca de... No podías pensar mal. Tampoco, sí, ni podía pensar mal, ni podía sentir mal, ni podía expresar lo que pensaba o lo que sentía, nada, porque entonces ya no eras perfecta, no eras buena, y ya entramos, pues yo digo, soy mala, sí, y lo que disfruto siendo mala. Entonces se trata de permitirte sentir, de detectar eso en ti y tomar la emoción como lo que es, una emoción. Una emoción no es ni buena ni mala, porque una emoción, por ejemplo, de querer matar a otra persona, en una situación X puede ser una barbaridad, es decir, si ahora pasa alguien por delante mío y se me cruza el cable y digo, yo lo mataría, voy a matarlo y lo mato, pues claro, estoy haciendo una aberración. Pero si yo uso esa emoción en un momento en el que mi vida está en peligro, o alguno de los míos, ya ahí si lo analizamos, incluso desde la mente y desde el concepto que tenemos de lo bueno y lo malo, ya no es tan malo. Entonces, en sí, la emoción no tiene
una polaridad positiva ni negativa, ni es buena ni es mala, es una emoción. Sí, sí, Que pero es lo que decíamos, claro. lo que decías antes. Pasa que estamos acostumbrados a catalogarlo todo y ahora tenemos que ponerlo en su cajita. Entonces, claro, si lo dejo fuera de la cajita está estorbando, pues está en el medio. O la de la izquierda o la de la derecha. Y todo encuadrado y todo limitado y todo etiquetado y todo condicionado, manipulado, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tengamos dentro de las cajitas, a nuestro entender está muy bien ordenado, muy bien clasificado y sabemos lo que es, controlado. pero nos está limitando y nos está controlando toda nuestra vida. Entonces se trata de vamos a sacar las cosas de la caja y dejarlas que se coloquen en el lugar donde les pertenezca a cada una, donde mejor estén. Y esa parte de maldad que todos tenemos, pues como es mía, la tengo en mí, la asumo como mía y me siento esa parte y digo, sí, oye, ¿tú matarías a alguien? No. Yo no iría ahora a matar a alguien. Pero seguramente sería capaz de matar a alguien en determinadas circunstancias si la situación, por lo que fuera, me obligase a ello. Con lo cual no dejo de ser ni buena ni mala. Simplemente... Y sobre todo, si esto se pasa por la cabeza, poderlo acoger como un pensamiento que pasa por la cabeza. Y luego ver por qué he pensado eso, qué pasa. Si yo tengo ganas de matar a alguien, quiere decir que a lo mejor esa persona me ha hecho mucho daño. Y si esa persona me ha hecho mucho daño, es mejor que me proteja de esa persona. Pero yo puedo detectar el dolor que esa persona me ha producido porque he pensado eso. Porque fíjate, lo de pensar mal lo he dicho expresamente, porque eso se dice, es que yo no pienso mal de nadie. Pues qué pena, porque pensar es pensar. Y pensar, si tú puedes pensarlo todo, podrás ver si eso que has pensado se puede producir o no se puede producir. Si es algo que has imaginado tú o si es algo que está sucediendo. Pero no podrás reconocer la realidad si no lo has pensado primero. Por tanto, pensar mal, o sea, yo no pienso mal a mí, cuando alguien me dice yo no pienso mal o no quiero pensar mal de nadie, estoy pensando, ¿cómo se limita? Y además si le quitamos el no, que el no existe, lo que estás diciendo... Estoy pensando mal. Es todo lo contrario, con lo cual tenemos otra vez, como decimos, el pez que se muerde la cola aquí. Estamos otra vez dentro del mismo ciclo. Aquí en este caso yo hablaría de algo. Cuando yo quiero matar a alguien, ¿qué es lo que me da ganas de matar a esa persona? ¿Y qué es lo que quiero matar en mí, matando a esa persona? El dolor, probablemente el dolor. Entonces también sería otro punto en el que buscar, ¿no? En ese sentido, de qué matamos ahí, a quién estamos matando realmente, a ese que se supone que estoy matando o a la parte de mí que está en esa persona. Entonces sería otro camino por el que tirar. Mira, deberíamos poder pensarlo todo, deberíamos poder sentirlo todo. Podemos decir muchas cosas con educación, pero no lo podemos hacer todo. Y este principio básico es un principio que asusta, porque la gente se suele asustar de lo que piensa, se suele asustar de lo que siente, a veces habla lo que no debería hablar y muchas veces, o sea, dice las cosas sin pensar, o sea, lo que no debería decir, y muchas veces hace lo que no debería hacer. Y no debería hacer en el sentido de que luego le perjudica. Porque cuando no podemos pensar, actuamos en cortocircuito y hacemos aquello de he hecho las cosas sin pensar. Esto es muy común también. Darte cuenta de que la emoción que ahí había debajo, como no le has podido dar salida pensando o sintiendo, le das salida actuando. Y ahí es cuando te metes en líos. ¿En qué momento empezamos a tener toda esta serie de ideas? Porque un bebé cuando viene, si miramos desde la biodescodificación, trae varios programas y demás que tendrá cierta tendencia a hacer, pero evidentemente el entorno, la educación, la sociedad nos meten todo lo habido y por haber. Entonces, ¿en qué momento ese bebé empieza a cambiar esa pureza o esa carencia de manipulación del entorno que trae al nacer y empieza a ser parte de la manipulación en sí? A ver,
aunque nos parezca mentira, cuando estamos con un bebé, la manera como tenemos de tratar al bebé, ahí estamos proyectando la imagen, lo que nosotros imaginamos del bebé. O sea, lo que nosotros pensamos que ha de ser el bebé. Nos demos cuenta o no. Y es en este trato, o sea, en la interrelación con el bebé, con el que el bebé va adquiriendo conocimiento de lo que al otro espera de él. O sea, ya desde el primer minuto de vida. Me refiero a vida extrauterina. Exacto. Hay un vídeo en YouTube que se llama El sexo en pañales, que se hace un experimento de un bebé, se coge el mismo bebé, se le viste de azul y se le dice a un grupo de gente que le diga cosas. Y entonces se ve cómo las personas se dirigen hacia ese bebé vestido de azul. Y entonces se cambia el vestidito del bebé, se le pone de rosa y es el mismo bebé, ¿eh? Y se le dice a las mismas personas que hablen al bebé. Las personas no saben que es el mismo bebé vestido distinto. Bueno, pues se ve que cuando va de rosa se le habla con suavidad, tranquilamente, así como acariciándolo, y cuando es vestido de azul se le coge, se le sacude y se le dice lo que se espera de él. Bueno, lo que se espera del uno y del otro es muy distinto cuando va vestido de rosa o cuando va vestido de azul. A ver, este experimento, que el vídeo son 3 minutos, es muy gráfico para mostrar cómo nos dirigimos de manera distinta a un bebé o al otro, es el mismo, en función de lo que nosotros tenemos en la cabeza, que es ese bebé. Con lo cual, el bebé lo que recibe es muy diferente en una situación y en la otra. Esto también tendría que ver con las razas, por ejemplo, con el color de pelo. Sí, sí, claro, claro. Pero es que el bebé tiene, a los 6 meses, ya se ha visto que tiene la capacidad de reaccionar a lo que el adulto espera de él. Con lo cual el bebé a los 6 meses ya sabe que según qué cosas no tolera la persona que lo cuida y no las va a hacer. Por ejemplo, el otro día me estaban explicando el caso de una bebé de 3 meses que cuando la cogía la abuela siempre se dormía, pero algo exagerado. ¿Se dormía? Se dormía. Probablemente porque la abuela ya era una mujer mayor y ya no estaba para muchas alegrías con el bebé, y entonces sabía que la abuela lo que quería era que el bebé se durmiera y se dormía. Y si observáis, y esto lo habéis visto, que cada niño reacciona, o sea, actúa de manera distinta con un adulto o con otro. Sí, yo era conocida en su momento por la tita Morfeo. Cuando, sobre todo mi sobrina, porque era la más bichilla que hemos tenido de todos, tenía un ataque de llanto, vamos a decir, ¿no? Porque entraba en llanto y ya su madre se ponía atacada muchas veces porque es que era desesperante en ciertos momentos, no sabía lo que le pasaba a la niña. Venía con la tita Morfeo, vamos a ver la tita Morfeo, me traía y me dice, ahí la tienes, toda tuya. Y yo la cogía y en 10 minutos como mucho estaba la niña frita, pero frita. Entonces también tiene que ver mi percepción, es que tiene que ver con la tranquilidad, con la calma, con lo que tú le transmitas a ese niño, no solo a nivel de gestos, sino de energía. Claro. Entonces yo cogí a la niña, evidentemente no estaba atacada como la madre, porque la madre ya estaba de los nervios, y los nervios llega un momento en que entre el cansancio y demás, una la acaba perdiendo, como todas, yo también, he sido madre de bebés, ahora ya están adultos, pero es como que esa capacidad de coger ese niño con la calma y decir, a ver, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, tranquilo, estás llorando, ya se te pasará. Supongo que eso también es una forma que el bebé percibe, ¿no? O sea, no solo el trato, sino la energía que tú imprimes dentro de la acción, con lo cual estaríamos ampliando aún más ese campo que él recibe. Me refiero no solo lo verbal y el trato, sino la energía que tú sientas, pues claro, como tú dices, lo que tú piensas está afectándole también de algún modo.
a ese niño, porque si tú estás nervioso, aunque le estés cantando una nana con la dulzura del mundo, el niño no se duerme, ni que lo maten. Porque los niños reaccionan de inconsciente a inconsciente. Reaccionan en función de lo que tú sientes, no de lo que tú le dices. O sea, yo cuando estaba tratando niños en los CESMIG con los que he trabajado, venían los padres con los niños y decían, es que claro, delante de ellos no lo decimos. Y pensaba, pues mira, no haga tanto esfuerzo, porque resulta que es que usted está haciendo un súper esfuerzo para que el niño no se dé cuenta, pero como el niño capta lo que usted siente, resulta que ese esfuerzo la desgasta a usted, pero no le sirve. No hace falta, estése tranquila, ella reacciona a lo que usted está sintiendo, no a lo que usted le está diciendo. Y si usted está triste, pues mira, mala suerte, pero no se sobrecargue pensando que tiene que estar contenta para que su hija esté bien. Si está triste, está triste. Mira, ya veremos cómo lo arreglamos esto. Pero no haga un esfuerzo que además es inútil. Los niños se conectan al inconsciente nuestro, a lo que sentimos, no a lo que les decimos. ¿Te has dado cuenta que estás señalando el inconsciente y señalando el pecho? No aquí. Que el inconsciente, si tú preguntas dónde está, todo el mundo se señala la cabeza. Pues no sé por qué. Porque el inconsciente evidentemente no está en la cabeza. Es como la idea esta de que el pensamiento está en la cabeza. No es cierto. El pensamiento está en todo el cuerpo y sentimos con todo el cuerpo y pensamos con todo el cuerpo. No está en la cabeza, está en todo el cuerpo. Es más, hay lo que se llama la memoria corporal, que funciona de cuello para abajo y que cuando le ponemos pensamiento metemos la pata. Cuando tú entras en un sitio pueden pasar dos cosas: o que el cuerpo se te relaje y se te expanda, o que el cuerpo se te encoja. Y muchas veces tenemos reacciones como instintivas. A veces entras en un sitio, das una vuelta, te vas corriendo y no sabes por qué. Y hay otras veces que entras en un sitio, te sientas, te relajas y te quedas en ese sitio. Esto lo capta la memoria corporal. Cuando queremos ponerle pensamiento, metemos la pata. Lo que podemos hacer es observar qué siente nuestro cuerpo, qué nos está diciendo el cuerpo, qué sensaciones corporales tenemos. Y a partir de ahí poder deducir lo que estamos sintiendo, pero no le pongamos pensamiento porque lo vamos a tapar. Poder decir, es que se me ha encogido el estómago. Si se te encoge el estómago, no ve, algo está pasando. Quiere decir que ahí hay un peligro, una incomodidad. Esa incomodidad que tú has notado en el cuerpo te está diciendo que algo de esa situación te recuerda a una situación que tú has vivido y que ha sido una situación en la que lo has pasado mal. Te está avisando, utiliza esa información, que es una información muy valiosa. Y hazte caso, pero no lo racionalices. O sea, si obsérvate, noté un nudo en el estómago. Sí, o el pellizco que dicen. Lo que sea. Pero hazte caso, pero no está aquí, está en todo el cuerpo, es todo el cuerpo el que lo siente. Yo suelo decir muchas veces que hay que sentir con las tripas. Claro. No solo el corazón, porque claro, el corazón es como que tiene que ser todo muy ideal, dentro de esa perfección de la que hablábamos hace unos momentos, no todo racionalizado con la mente, sino tus tripas, escucha tus tripas. Aparte de tengo hambre, que puede que te lo digan en algún momento, ¿qué te están diciendo? ¿De qué te están hablando? ¿Cómo te sientes? Como tú dices, ¿estás relajado? ¿Cómo lo sientes? Pero no es las tripas solo, es todo el cuerpo. Lo que pasa es que quizás las otras sensaciones corporales sean menos claras, más sutiles, ¿no? Y las tripas es como que notamos antes el agarrón y entonces es como que el signo primero que puedes notar o más obvio para las personas que no están acostumbradas a escuchar su cuerpo, ¿no? A sentirlo y decir ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me está dando esta señal? Entonces mirar en tu entorno qué es lo que te provoca eso y catalogar si realmente hay un peligro o te está recordando, como tú decías, a una situación anterior que has vivido en la que ha habido pues una situación negativa o molesta o incómoda o peligrosa incluso, ¿no? Y ver qué es lo que realmente nos dice, porque estamos acostumbrados a todo filtrarlo con esta y todo lo que no obedece a las reglas de aquí ya no queda fuera de la caja.
Pasamos por el tamiz y todo se queda en el tamiz y solo se cuela lo que está estipulado y lo que podemos controlar, pensar, medir, cuantificar, y el resto es una gran cantidad de información que se queda atrás en el cubo y que verdaderamente no hacemos caso. Entonces yo aquí, como digo, voy a volver a repetirlo y en apoyo a lo que tú estás diciendo, o sea, realmente escuchar vuestro cuerpo, que como ella dice es una gran información muy valiosa que nos sirve para muchas cosas y que realmente normalmente estamos obviando y desechando. Mira, Damasio, que era un neurólogo, bueno, es un neurólogo, ha escrito un libro que se llama El error de Descartes. Y entonces en el libro él hace un estudio sobre pacientes que han tenido algún tipo de accidente o de problema a nivel del cerebro, y entonces que les ha quedado desconectado un hemisferio del otro. O sea, el cuerpo calloso ha quedado inutilizado. Entonces, son personas que aparentemente digamos que no les ha afectado el traumatismo, pero que se va viendo que o sea, racionalmente están bien, pero el problema es que no pueden integrar las emociones. Con lo cual son personas que en el momento del traumatismo, del accidente o del tumor estaban en una situación económica y emocional determinada, y a consecuencia de esto van bajando y se van deteriorando a nivel laboral, a nivel personal y a nivel emocional, porque no pueden conectar, no tienen la estructura que necesitan para integrar las emociones en los dos hemisferios. El libro es muy interesante, también habla de la memoria corporal y habla de todo esto, de esta idea de que las emociones no nos sirven para nada o que no son un problema. Pues no es que lo racional sea superior a lo emocional. No, esto es un error muy grande, porque lo que hacemos es perdernos una fuente de información valiosísima. No es uno por encima de otro, sino que tenemos que integrar un conocimiento y el otro. La parte emocional ha de acompañar a la parte racional y la parte racional ha de acompañar a la parte emocional. Y de esta manera podemos utilizar toda la información que está a nuestro alcance, porque nos dicen que lo racional es lo más importante, cuando esto no es cierto. Si las personas que solamente funcionan a nivel racional son personas que en realidad son muy pobres, pero si solo funcionas a nivel emocional te metes en unos líos terribles. Entonces has de poder integrar las dos informaciones, que las dos informaciones vayan juntas, y de esta manera, al ir juntas, podrás conseguir mejor los objetivos que te propongas. Cuando este bebé del que hablábamos hace unos instantes nace, llega a este mundo, viene con unas características X que se supone son limitadas dentro de nuestra percepción, por lo menos. ¿En qué estado llega ese bebé aquí? O sea, ¿qué proceso tiene él de las emociones o qué etapas pasa hasta que llega a ser este pedazo de ser humano adulto en el que nos convertimos, ¿no? A ver, cuando el bebé llega es inconsciente puro, es como un magma de sensaciones a las que hay que ir pudiendo poner nombre y dar forma. Entonces, el aparato mental del bebé es la madre. ¿Qué significa esto? Significa que la madre va codificando: ahora tienes sed, ahora tienes sueño, ahora está sucio, hay que cambiarlo, ahora está molesto, ahora está bien, ahora está cómodo o ahora está incómodo. Todo este proceso lo va haciendo la madre. La madre es la persona que lo cuida. Si es la madre, mejor. Entonces, a partir de ahí, todo este inconsciente poco a poco se va diferenciando. La madre es el aparato mental del bebé, porque es la que más o menos va intuyendo pues si está cansado, si tiene
frío, si tiene hambre, si está cómodo, si necesita ser cambiado. Y el aparato mental es importante porque es lo que nos permite, en una situación en la que estemos angustiados, controlar la angustia y salir de esa situación bien parados. Entonces el bebé poco a poco va pasando por diferentes etapas y Spitz reconoció lo que se llamaban los organizadores. Un organizador es una etapa que cuando ya se ha conseguido, ya te dice que eso se ha estructurado y pasamos a la etapa siguiente. El primer organizador de Spitz es la sonrisa ante el rostro de la madre. Y entonces el bebé en ese momento, bueno, si habéis tenido bebés sobre los 3 meses más o menos, veréis que cuando se acerca a mamá el bebé sonríe. En ese momento el bebé distingue entre yo y no yo. Es yo soy yo y la mamá es no yo. Porque al principio, como os he dicho, es magma puro. Después de la reacción ante la sonrisa de la madre viene lo que sería la etapa del espejo, que esta la describió Lacan. En la etapa del espejo es aquella situación sobre los 6-7 meses que se pone a un bebé delante del espejo y el bebé está muy contento. En ese momento el bebé ya sabe que es él, que ya es él y los otros. Cuando era la reacción ante la sonrisa de la madre era yo y no yo. En este momento ya distingue entre yo y los otros. Luego pasamos a la reacción ante la sonrisa, la reacción ante el extraño, y en esta situación, a los 9 meses, aquella situación típica que haya una mamá que tiene un bebé en brazos, viene alguien a decirle algo al bebé y el bebé se echa a llorar. Esta reacción, que normalmente da mucho apuro a los mayores, es una reacción que nosotros valoramos muchísimo porque en este momento el bebé discrimina entre la gente que conoce y la gente que no conoce y por tanto reconoce a los demás como un peligro, o sea, a la gente extraña como un peligro, y esta reacción es muy protectora porque ayuda a que el bebé no se vaya con extraños. Esta es muy importante. Fijaros que cuando sucede, la reacción de la mamá suele ser: ¡ay, sí es muy sociable! Yo cuando me la explican digo: ¡bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué bien que ha hecho esta reacción! Porque sabe qué personas de los otros son los que son los suyos y los que no lo son. Y finalmente, a los 2 años llegamos a la etapa del no. Esa es muy divertida. Pero cuando la pasas llega un momento que harta un poquito, porque es aquella situación que coincide con el control de esfínteres en la que el niño o la niña va diciendo que no a todo y le dices cualquier cosa y es no, no, yo solo, no. Y están divertidísimos, pero están muy pesados. Sí, hay veces que los cogería uno y diría: mira, niño, te aparco un rato y me voy, porque no puedo más. Entonces, es una reacción de autoafirmación. Aunque sea el no, es autoafirmación. O le dices al niño: haz caca, y te dice que no. Y en ese momento lo que está afirmándose es como separado de la madre y de que no tiene que reaccionar según las órdenes de mamá. Lo estoy esquematizando mucho, pero esta reacción, o sea, este no, parece como que se nos ha borrado de la cabeza y nos hemos olvidado de autoafirmarnos y decir que no. Es importantísimo decir que no cuando sentimos que no, pero daros cuenta de las dificultades que tiene mucha gente en decir que no cuando es que no. Es cierto, es cierto. Bueno, pues este es el tercer organizador de Spitz, que hay que ponerlo con letras mayúsculas. Hay una carretera aquí en Cataluña, antes me parece que era la 1411, que subiendo por el eje de Valdés del Llobregat, en la montaña pone: no a tot, no a todo. Pues eso. Qué bueno. Aunque sea no a todo. Vamos a empezar por ahí, luego ya discriminaremos, porque el problema es que nos lo tragamos todo
y no decimos a nada que no, y al no decir a nada que no nos las congregamos con ruedas de molino. O sea, hay que pensar y hay que sentir el no absolutamente legítimo. No, eso no, es muy estructurante. Y entonces es cuando entramos en incoherencia, porque queremos decir que no, pero no nos lo permitimos, porque si decimos que no somos malos, tengo que hacer aquello que espera el otro de mí, y además me siento culpable si te digo que no, y nos crucifican y le caemos gordísimo a todo el mundo porque somos los malos malísimos de la película. Lo cual, como yo ya he dicho que soy mala, pues está muy bien. Yo creo que tú también lo tienes bastante asumido, que eres mala. Entonces, no sé si te queda algo más que aportar acerca de todo esto, porque hemos hablado, ya llevamos un buen ratito de conversación. Y si te parece, no sé si tienes algo más para redondear este tema, para... Yo creo que hemos tocado los temas más importantes, ¿no? Sobre todo, pues, cómo a nivel social hay unas creencias que van en contra del individuo, y que estas creencias que van en contra del individuo hemos de poderlas cambiar y podernos sentir bien, justamente pensando más en nosotros mismos y actuando en consecuencia. Y esto no significa atacar a los demás, sino que significa estar más en coherencia, como tú decías. No se trata de ir en contra de los demás, que sería el ataque, sino a favor de uno mismo. Lo cual está muy bien, porque nos vamos a, como los niños, a decir que no, a autoafirmar, aunque sea diciendo que no, que ya nos toca, que estamos siendo pues como una hoja al viento, ¿no? Nos manipulan y vamos allí donde nos lleva el aire, y todos allí sin cuestionarnos nada, porque si no, no somos buenos. Entonces vamos a empezar a ser menos buenos y más coherentes, como receta final o aporte o reflexión mía final a todo este tema. Entonces me gustaría comentar también que tú tienes una consulta, que también das cursos de autoestima femenina, creo recordar, sí. Que me pareció muy interesante porque los toca también desde otro punto diferente. O sea, no es el típico curso que podemos entender, sino que ella tiene su sistema, que es bastante interesante, como os decía. Y pues coméntanos un poco, las personas que quieran contactar contigo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿A través de mail, una web, un teléfono? Mira, pueden escribirme un mail a angcorcoles@gmail.com, o pueden contactar con el teléfono 6700 10 987. Tengo dos webs, una es psicoterapia-barcelona.com, y ahí verán un poco mi currículum y qué es lo que hago y cómo trabajo. Y luego tengo tranquilidadysatisfacción.com, y en esta web pueden primero descargar un PDF sobre el cansancio de las mujeres, que pasa una manera fácil de solucionar un aspecto que crea mucho cansancio en las mujeres y que no se tiene en cuenta. Y también tendrán el taller de autoestima para mujeres, que se puede hacer por internet. Entonces, este taller de autoestima para mujeres lo hago tanto a nivel presencial como esta modalidad por internet para gente o que no se puede desplazar, o que bueno, está lejos, o que no le va bien por horario. Y entonces, en esta modalidad se ponen en contacto conmigo también por mail, y a veces hacemos también alguna sesión por Skype. Vale. Es lo que te iba a comentar. ¿Sesiones terapéuticas por Skype haces o no? Sí, ¿También? sí que hago. Muy bien. Tengo pacientes en Alemania, he tenido pacientes en Estados Unidos. Fantástico, muy bien. Pues yo agradecerte, como te decía, tu presencia, agradecer tu aportación. A mí me ha encantado todo este tema de la psicología, aunque no estoy dentro del gremio de los psicólogos, pero siempre me dicen que soy muy psicóloga. Es como que mi mente funciona muy en ese sentido, ¿no? Está muy orientada a ese tipo de análisis, y me resulta muy interesante y muy enriquecedor, ¿no? Todos estos aportes. Entonces, agradecerte personalmente y en nombre de todos los que nos van a ver, y deciros, como siempre, a todos vosotros, que todos los datos de los ponentes los encontráis debajo de cada vídeo en la web y en el canal de YouTube, clicando en la pestaña Ver más, donde está la descripción del vídeo. Allí se abre el desplegable en el que encontráis toda la información de todos los ponentes, el método de contacto, correo, teléfono, etcétera, etcétera, además de los subtítulos de cada uno de los vídeos.
Y deciros que con ella estamos en un siguiente vídeo con temas muy interesantes también. Hasta pronto. Venga, adiós.